Buscar mis lentes que no sé dónde están por aquí. Ahora sí, ¿me escuchan y me ven bien? Sí, profe. Bien. Ok, chiquillos, entonces vamos a comenzar explicando de nuevo todas las leyes de Mendel para que refresquemos un poco lo que estábamos hablando las semanas pasadas, ¿no es cierto? Entonces, empecemos primero con la primera ley. Recordemos que estamos hablando de las leyes de Mendel y son ese conjunto de reglas básicas que nos ayudan a saber las probabilidades de herencia de la combinación de el material genético de mamá y el material genético de papá, ¿no es cierto? Gregor Mendel fue un monje, ¿no es cierto? Donde, vamos a buscar acá, estudió, él era un monje europeo que estudió en su momento con varias características de una planta, específicamente la planta de guisantes, ¿ok? Donde él vio varias características visibles en esta planta de guisantes para poder ligarlas, ¿ok? Y poder observar esas características. En este caso era la forma de la semilla, los cotiledones de la semilla, el color de la flor, el color y forma de la vaina donde van los guisantes, el lugar y la forma del tallo, el lugar de las flores en el tallo y el largo del tallo, el tamaño del tallo. Él empezó a experimentar que por qué las plantas, si había una, por ejemplo, de color rojo o de color, en este caso, blanco y morado, ¿ok? ¿Por qué una de las plantas tenía un color característico? Porque era blanco específicamente si salía desde la planta morada, o porque era blanco si salía de la planta, porque era morado si salía de la planta blanca. Eso fue lo que a él le causó curiosidad, ¿ok? Y él empezó a ligar y autofecundar esas plantas para ver las características que acabamos de nombrar. Y específicamente nació la primera ley, que es la ley de la uniformidad, ¿ok? Donde se tienen las características de mamá y las características de papá, a los cuales llamamos progenitores, ¿no es cierto? Que esto ya lo vimos la clase antepasada, hace 2 semanas, donde estos progenitores daban un alelo, ¿ok? Una de estas letras, ¿ya? Que obviamente al combinarse formaban un individuo nuevo. Estos alelos, uno lo dona mamá y el otro lo dona mi papá. A esto le vamos a llamar gametos, también le podemos llamar, ¿ok? Y en esta fecundación obviamente me va a dar la primera generación filial, ¿ya? En esta primera generación filial voy a tener una serie de características físicas, tanto físicas como genéticas. A las genéticas les vamos a llamar genotipo, con G, ¿no es cierto? Que son las características si es homocigoto como los papás, en este caso los alelos son mayúsculas ambos, ¿ok? Como los dominantes, y si son recesivos son minúsculas, como en este caso del verde. Y eran heterocigotos cuando los alelos eran uno mayúscula y uno minúscula, y se iba a expresar en el fenotipo, que es lo que yo puedo observar, con F, la mayúscula, que en este caso es el dominante. Y vimos los ejemplos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, se tienen los descendientes de razas puras. En este caso era, creo que, la semilla. La semilla de color amarillo es dominante sobre la semilla de color verde. Mamá dona un alelo mayúscula y papá dona un alelo minúscula. En este caso, los gametos se colocan en el cuadro del Pugnett, ¿no es cierto? Y veo la descendencia. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, o dominante y recesivo también le podemos llamar, etcétera, etcétera. Y al ver la dominancia, vemos que todas las semillas van a ser amarillas, pero heterocigotas. Cuando las semillas son amarillas porque el alelo es dominante, en este caso está la letra mayúscula, ¿no es cierto? Vemos que es heterocigota porque el otro papá era homocigoto recesivo. Quiere decir que va a aportar el gen minúscula, pero se va a expresar el dominante, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener de genotipo con G, ¿ok? De gen, 100% a mayúscula minúscula, que en este caso son 100% heterocigotas, ¿ok? Y del fenotipo, que es lo que yo puedo ver visiblemente de la persona o en este caso del ser vivo,
que estamos hablando en este caso de semillas, vemos que es 100% amarilla porque tiene el alelo dominante, ¿ok? Si estuviesen aquí dos A minúsculas, ¿ok? Sería verde. O si tuviéramos dos A mayúsculas, igual sería amarillo, pero cambiaría su genotipo. Esa es nuestra primera ley. Nuestra primera ley habla de que todos los descendientes van a ser iguales, ¿ok? En la segunda ley, que no la explicamos porque tenía problemas del internet, ¿recuerdan? ¿Vamos bien? Sí, profe. La segunda ley que explica, que no explicamos, habla sobre la ley de la segregación, ¿ok? Al igual que en la 1, vamos a hacer un cuadro de Pugnett, vamos a hacer un cuadrito de 9 recuadros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí van a cambiar los papás. Acá vamos, no hay una. Acá vamos a cambiar a los papás. ¿Cómo así? Déjenme buscar una imagen para que sea más rápido. A ver si hay una por acá. Acá está. En la segunda ley de Mendel, vamos a abrirla acá a ver si se ve mejor. ¿Se ve mejor? Sí, profe, se ve mucho mejor. Bien. En la segunda ley de Mendel habla de la ley de la segregación, ¿no es cierto? Donde, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a tener como papás a la F1. A la F1 que me dio acá la primera generación, la primera descendencia, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la primera descendencia en este caso? En este caso, la primera descendencia fue toda heterocigota, ¿no es cierto? En este caso, ahora para la segunda ley, vamos a tomar como padres a esa descendencia, a esa primera generación, ¿ok? Y obviamente, como la descendencia me dio heterocigotos, quiere decir que tengo alelos dominantes y alelos recesivos, y lo voy a ligar con uno igual, el cuadro de Pugnett me va a dar distinto, ¿ok? Y ahora voy a hablar de proporciones, no voy a hablar, puedo hablar de porcentaje o de proporciones, es indiferente, ¿ok? Para la tercera ley es que cambia. Entonces, al momento de yo ligar, hacer el cuadrito de Pugnett, tengo que ligar en la parte de arriba al primer progenitor, que en este caso es un alelo dominante y uno recesivo, ¿ok? Así como se ve acá, los coloco acá arriba. Y luego al otro progenitor, que es igual, un alelo dominante y un alelo recesivo, como gametos, ¿no es cierto? Y los coloco iguales acá. Ok, ahora, para poder hacer el ejercicio, obviamente, tomo un alelo de cada uno, en este caso me da un homocigoto dominante, tomo un alelo de cada uno, en este caso me da un heterocigoto, ¿no es cierto? Porque esta mayúscula con esta minúscula, esta mayúscula con esta minúscula, y me da también un homocigoto recesivo. Acá es donde va a cambiar un poco el explicar yo el ejercicio. En este caso, va a cambiar el genotipo, ¿no es cierto? Porque me va a dar 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto. ¿Cómo así, profe? Solamente debemos cada uno de los cuadritos dividirlos en el 100% y obviamente cada uno va a dar 25%, ¿no es cierto? 25, 25, 50 y 50 y 50 son 100, ¿no es cierto? Eso es para ver la proporción que tienen en cuanto a genotipo. Recuerden que el genotipo es saber cómo están distribuidos los alelos en el ejercicio, ¿ya? Ahora, al ver que son 25% dominantes heteros homocigotos, 25% recesivos homocigotos y 50% heterocigotos, y obviamente va la dominancia al amarillo, porque el amarillo es dominante en este caso. Vamos a ver entonces ahora el fenotipo, que es lo que yo puedo ver visiblemente, ¿no es cierto? Entonces, allí volvemos a decir que hay un 75% de semillas amarillas porque está el alelo dominante, que en este caso es el amarillo, ¿ya? Y si sumamos los cuadritos que cada uno, en este caso,
tiene un valor de 25%, son 75% al final. Vamos a aceptar acá Bastidas y seguimos. Bastidas estaba en la clase. Ok, entonces, ahora, ya que tenemos el 75% de las semillas amarillas y 25% me quedan semillas verdes porque se va a expresar el color recesivo, ya que no hay un alelo dominante, ¿no es cierto? Acá no tenemos letras mayúsculas, por lo cual se va a expresar el color recesivo, en este caso es verde. Vamos a tener 75% de semillas amarillas en el fenotipo y 25% de semillas verdes en el fenotipo. ¿Sí me van siguiendo? O simplemente podemos hablar de proporciones. Cuando hablamos de proporciones, cada casilla va a tener el valor de 1, ¿ok? Y al final son 4 casillas, lo cual debemos hacer las proporciones. En este caso la proporción es 3, 1, como cuando hablamos en química, ¿ok? Que la proporción va de acuerdo a la cantidad de materia que va incluida en el compuesto. Igualmente va acá. En este caso, podemos hablar de proporción 3:1 cuando vemos que 3 cuadros son iguales o se expresan casi iguales, en este caso dominantes, y un cuadro se expresa recesivo. Podemos hablar de que hay una proporción 3:1 de semillas amarillas con semillas verdes. ¿Ok? Ya que obviamente hay 3 cuadros dominantes, en este caso con alelos dominantes, a pesar de que son heterocigotos y homocigotos, pero se presenta o se expresa el alelo amarillo, que es el dominante, y uno con el gen recesivo, que en este caso es el verde. ¿Ok? O simplemente decimos 75% amarillo y 25% verde. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora sí nos vamos a complicar un poco la vida, porque el cuadro de Pugnett va a ser más grande, ¿ok? En este caso va a tener 16 casillas, ¿ok? Aparte de las casillas que tenemos que colocar los alelos, ¿ok? Y aquí es donde viene la tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente. En la ley de la transmisión independiente o ley de los caracteres independientes, no solamente vamos a tomar una característica visible. En este caso vamos a tomar el color de la semilla, sino que también vamos a tomar la forma de la semilla, ¿ok? Y en ocasiones las personas no, o los científicos, no toman en cuenta la segunda ley, porque es muy similar a la primera, simplemente es hacer la segunda generación, ¿ok? Entonces omiten la segunda ley y por lo general la tercera la confunden con la segunda, ¿ya? Pero hay 3 leyes. La primera, que la acabo de explicar, es la ley de la uniformidad. La segunda es la ley de la segregación independiente. Y la tercera es la ley de la transmisión independiente. ¿Ok? Aquí es donde vamos a ver, a tomar 2 características de un solo individuo. Por ejemplo, si yo estoy experimentando con perritos, voy a ver el color del cabello y el tamaño de las orejas. O el color del cabello y la forma del cabello, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero debemos hacer alusión a que son 3 leyes. La primera es la ley de la uniformidad. La segunda normalmente no la atribuyen porque es realizar la segunda generación filial de la primera, en dado caso, ¿ok? Como lo hemos venido viendo. Y la tercera es simplemente tomar 2 características de un mismo individuo. En este caso vamos a seguir el mismo ejemplo. Vamos a ver el mismo color de semillas, ¿ok? Donde amarillo va a ser dominante sobre verde y lo vamos a expresar con la letra A, ¿ok? Pero también vamos a ver la forma de la semilla, donde vamos a ver la forma de la semilla lisa y la forma de la semilla corrugada, ¿ok? Y en este caso lo vamos a expresar con la letra B. La letra B mayúscula es para las semillas lisas y la letra B minúscula es para las semillas corrugadas, ¿ok? En este caso, el cuadro de Pugnett va a cambiar un poco, porque vamos a tener 16 casillas para los ejercicios. De las 16 casillas, obviamente vamos a sumarle 4 para los gametos de lado y lado. Quiere decir que son 16 más 8, serían 24. En este caso, el cuadro
de PubNet va a tener 25 casillas. ¿Ok? 16 para el ejercicio y 8 en total para los gametos. Los gametos que me van a ayudar a mí a saber cómo va a ser la descendencia de cada uno. ¿Ok? En este caso, la primera generación filial, obviamente nos saltamos la primera ley, que es la de los progenitores, que son homocigotos, porque ya sabemos que en la segunda ley todos van a ser heterocigotos, ¿no es cierto? O sea, la primera ley normalmente no las vamos a saltar porque nos va a dar individuos iguales, heterocigotos. Por eso se llama ley de la uniformidad. Y me va a dar individuos heterocigotos, ¿ok? Obviamente dominando la letra mayúscula. En este caso, ya la primera generación filial la sabemos porque obviamente la hemos experimentado antes. Igualmente, si lo pide el ejercicio, debemos hacerlo. Es depende cómo me lo dé el problema. ¿Ok? En este caso vamos a tomar dos características, como les comenté. Solo obviamente vamos a empezar a manipular cada uno de ellos, ¿ok? Para ver cómo vamos a expresar en este caso el ejercicio. Vamos a explicar con el primero que creo que está mejor. Ok. Vamos a aceptar al compañero. ¿Sí? Y si Dora sabe, no puede entrar a clase porque se fue a hacer unos exámenes médicos. Ya. Ya. Ok, chiquillos. Gracias. Seguimos. Vamos a explicar desde aquí y luego lo explicamos con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo vengo haciendo una primera ley, ¿ok? Obviamente en la primera ley yo tengo las dos características. En este caso tengo mayúscula, mayúscula, que en este caso es la dominancia, la heterocigoto dominante, ¿ok? A mayúscula, A mayúscula, a B mayúscula, B mayúscula. Sé que entonces este individuo es amarillo liso, ¿no es cierto? Puro, amarillo liso puro. Vamos a aceptar acá a Gutiérrez. Amarillo liso puro. Mientras que el otro, no se me confundan, recuerden que estamos explicando la primera ley, ¿ok? En este caso estamos explicando la tercera ley, pero con dos características, ¿ok? Para sacar la primera generación. Recuerden que la primera generación, por lo general, es homocigota. Y si es homocigota, quiere decir que es pura, ¿no es cierto? Y los caracteres son dominantes todos o recesivos todos. En este caso, para la primera ley, que es antes de esta, se supone que debería estar por acá, está la semilla amarilla lisa y la semilla verde corrugada, ¿no es cierto? Para poder hacer la primera generación. Al momento de cruzarlas todas en la primera generación, voy a ver que todas me van a dar heterocigotas, ¿no es cierto? Amarillas lisas, pero van a aportar los genes recesivos igual. Y ahí es donde partimos con la tercera ley. Y con la segunda generación filial, hago los 25 cuadritos, ¿ok? Y voy colocando cada uno de los alelos. ¿Cómo voy a colocar los alelos? Voy a colocar un alelo del color y un alelo de la forma. En este caso voy a colocar una letra A mayúscula y una letra B mayúscula, que serían estas dos, ¿ok? Y luego coloco una A mayúscula y una B minúscula, porque necesito colocar la combinación de ambos alelos. Una A minúscula y una B mayúscula, que sería esta, ¿ok? Y una A minúscula y una B minúscula, que sería esta que está acá. Igualmente repito el proceso para este lado. Uno es un padre y el otro es el otro papá, ¿no es cierto? En este caso, una mamá, ¿ok? O un papá, independientemente. Y empiezo a ligar, ¿ok? Empiezo a hacer el ejercicio. En este caso me va a dar un homocigoto, ¿no es cierto? Puro, como el papá. Me va a dar un heterocigoto, porque aquí tiene un alelo recesivo. Acá me va a dar un puro, pero para la forma, no para el color. Mire, me va a dar un heterocigoto igual. Y todos los demás van a seguir siendo heterocigotos, ¿ok? Excepto estos dos para la forma. Pero igualmente lo tomamos en cuenta como heterocigoto, porque no sigue siendo puro por el color, ¿ok?
Acá como lo vemos acá. Entonces empezamos a sacar la cuenta. Luego que veamos, ¿ok? Empezamos a ver las proporciones. Ya acá no podemos hablar de porcentaje en la tercera ley. ¿Por qué? Porque cada uno de los cuadros sería impar, ¿no es cierto? No me daría un porcentaje específico. Entonces acá vamos a hablar de proporciones. De los 16 cuadros que yo tengo acá, ¿ok? Me va a dar el ejercicio en la segunda generación filial 9 semillas amarillas lisas de 16, 3 semillas amarillas corrugadas de 16, 3 semillas verdes lisas de 16 y una semilla verde corrugada de 16. Esto puede cambiar, ¿ok? De acuerdo al ejercicio que tengamos. Ahora, normalmente lo que debemos hacer es hacer un buen cruce, ¿ok? Y leer bien los ejercicios. En este caso, el fenotipo me queda así como lo tenemos acá, pero el genotipo es un proceso sacarlo. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Empezamos a contar. 1, homocigoto, así como se puede ver acá. Homocigoto dominante para todo. ¿Ya? 1, homocigoto recesivo, como se ve acá. ¿Ok? Pero aparte de este, también me van a dar otros homocigotos, tanto para el color y otros para la forma. Entonces empiezo a sacar. Acá hay 2, 3 homocigotos para el color. ¿Ok? Acá hay 1, 2, 3 homocigotos para la forma. ¿Ok? Y acá también hay otro para la forma. Miren. Entonces serían 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver. Sí. 1, 2, 3 para el color amarillo. Se cambió. ¿Ok? 1, 2, 3 para el color verde. En este color sería 4. En este caso sería 4 de 16 para el fenotipo, para el genotipo del color verde. En este caso sería 4 de 16 para el color amarillo. Aparte empezamos a ver la forma. Heterocigota. Homocigota, perdón. Serían 4 para el amarillo. Acá tengo 1 para la forma lisa, 2 para la forma lisa, ¿ok? 3 para la forma lisa. Acá, 1, 2, 3, ¿ok? Obviamente al momento de hacerlo es más fácil porque no está ya hecho y lo puedo ir viendo mientras lo voy haciendo, ¿ok? Y aparte tenemos 1 recesivo, 2 recesivos, 3 recesivos, 4 recesivos para la forma corrugada, ¿ya? Y ya hablamos del color verde. Y voy colocando aquí las proporciones del fenotipo y del genotipo. Vamos a explicarlo con este ejemplo que es más fácil. En el cruce de las flores de características homocigotas recesivas y homocigotas dominantes, en este caso, el rojo va a ser el A, ¿ok? Y el morado va a ser el A minúscula. Aparte vamos a ver la forma del tallo, que en este caso vamos a leer para que sea más fácil. El cruce de flores de características homocigotas dominantes y recesivas, porque acá tenemos un individuo puro y acá también, uno es dominante y el otro es recesivo, cada letra representa una característica y que sean mayúsculas y minúsculas exponen su dominancia. Las mayúsculas son dominantes y las minúsculas son recesivas. Las que se van a expresar son las que se van a ver. Si hay una letra mayúscula, se va a expresar el color dominante. Y si todo es minúscula, se va a expresar el color recesivo. En este caso, el primer carácter representa el color de las flores. A mayúscula, rojo. Y A minúscula, morado. Quiere decir que en el caso de estas flores, el rojo domina sobre el morado, ¿no es cierto? El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores. En este caso es la B mayúscula para el tallo liso y la B minúscula para el tallo rugoso. ¿Ok? En este caso el tallo debería ser rugoso, que no lo veo aquí. El ejemplo está malo ya desde la explicación. Con este cruce resultaría lo siguiente. Genotipo dominante, A mayúscula, B mayúscula,
Es decir, flor roja, tallo liso, ¿no es cierto? Así como esta florecita que vemos acá. Genotipo recesivo, A minúscula, perdón, B minúscula. Quiere decir que la flor es morada y el tallo es rugoso. Acá el tallo debería ser así, onduladito. Acá hay un error en esta foto. ¿Ok? Pero acá imaginamos que este tallo es onduladito. Entonces, al momento de yo cruzar a estos dos señores que están acá, ¿ok? Me va a dar 9 flores rojas lisas, ¿ok? Que en este caso van a tener la dominancia, 3 flores rojas, pero con el tallo rugoso, en este caso, 3 flores moradas con el tallo liso, ¿ok? Y una flor morada con el tallo rugoso. Es lo mismo que le acabo de explicar acá con las semillas, pero ahora lo hablamos con unas flores. ¿Ya? Vamos a ver. 9 flores rojas con tallo liso, 3 flores rojas con tallo rizado, 3 flores moradas con el tallo liso y una flor morada con el tallo rizado. Simplemente aquí hicieron este cuadrito, ¿ok? Y lo obtuvieron. Ahora, acá hicieron el cuadro obviamente de Pugnett, donde tenían el rojo liso, el rojo rugoso, el morado liso y el morado rugoso, cuando empezamos a colocar los gametos de lado y lado. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a explicar el ejemplo que van a hacer ustedes. Se los voy a explicar y ustedes lo tienen que hacer a mano, obviamente. Entonces, realice el siguiente ejercicio de la tercera ley de Mendel. Realice el cuadro de Pugnett y establece lo que indica el ejercicio. El ejercicio dice, un ratón blanco con pelo liso homocigoto es cruzado con un ratón marrón de pelo rizado homocigoto, ¿cierto? Entonces, pelo liso, blanco. Ahí estamos viendo las dos características. Uno es blanco con pelo liso. Le colocamos la letra que ustedes quieran. Entonces, ahí vemos que es homocigoto y es dominante, ¿no es cierto? Aquí, teniendo en cuenta que el color blanco y el pelo liso son caracteres dominantes sobre las otras características. El blanco con el pelo liso es dominante homocigoto, ¿no es cierto? Quiere decir que es A mayúscula o la letra que ustedes quieran. Simplemente colocan la A para no confundirnos, ¿ok? Para el color blanco es una letra, ¿ok? Dominante sobre el color marrón, ¿ya? Y la otra letra que vamos a elegir es para el liso, dominante sobre el rizado, ¿ok? Teniendo en cuenta que el blanco liso es dominante sobre los otros caracteres. Utiliza B para el color blanco, B minúscula para el color marrón, R mayúscula para el color liso y R minúscula para el color rizado. Aquí te están dando los alelos, ¿ok? Les están dando las letras que hay que usar en el ejercicio. No podemos usar A mayúscula y A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Nos están dando otras características y otras indicaciones. Ojo con eso. 1. Al cruzar los individuos homocigotos, ¿cómo sería su primera generación filial? Obviamente, esta vez no nos vamos a saltar la generación filial. Hacemos el cuadro de 25 recuadros, colocamos los 4 alelos, los 4 gametos de un lado, los 4 gametos del otro lado, ¿ok? Y hacemos los 16 ejercicios, que en este caso sería este cuadrito, ¿no es cierto? Esta primera ley no nos las podemos saltar porque el ejercicio nos dice que cómo sería la primera generación, ¿ya? Entonces debemos hacer el primer cuadro de Pugnett para la F1, que en este caso se la salta, ¿ok? Porque obviamente ya uno con experiencia puede hacerlo a memoria, pero ustedes lo van a empezar a practicar, ¿ok? Hacemos el primer recuadro. Ahora dice, para ese primer recuadro vamos a sacar el fenotipo y el genotipo, ¿ok? Realiza un cruce con los individuos de la F1 para establecer la F2. En la F2 se establecen las proporciones para caracteres dominantes, dominante recesivo con la otra y recesivo homocigoto, ¿no es cierto? En este caso vamos a sacar
la F1 con sus características fenotípicas y genotípicas y la F2 con las proporciones que indica al inicio de la diapositiva. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Simplemente vamos a hacer este mismo cuadro 2 veces. ¿Ok? Lo vamos a hacer con la F1 porque son homocigotos y lo vamos a hacer en la F2 para saber las proporciones que nos están indicando en el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Los escucho. No, No, profe. ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces vamos a hablar de la guía. Hoy recordemos que por falta de tiempo vamos a ver 2 clases. ¿Ok? Vamos a ver la clase 22, que se las acabo de explicar, y vamos a ver la clase 23, que es una guía de ejercicios, que íbamos a ver el viernes que viene, pero por falta de tiempo y porque el viernes que viene es la prueba, vamos a ver la guía de ejercicios antes. ¿Ok? Entonces tenemos el ejercicio de la diapositiva y el ejercicio de la guía. ¿Ok? Entonces, dice, realiza la siguiente guía de actividades de la primera, segunda y tercera ley de Mendel. Para todos los ejercicios debes hacer un cuadro en el cuaderno, debes hacerlo en el cuaderno o en hojas, ¿ok? Déjeme tomar un poco de agua. Entonces, dice, con el ejemplo propuesto, obviamente los ejemplos propuestos son estos ejercicios que están acá. Los caracteres de los progenitores, que debemos sacarlos de los ejercicios, presentar la primera generación filial, si el ejercicio no nos pide, presentar la segunda generación filial, si el ejercicio no nos pide, establecer las proporciones fenotípicas y genotípicas, ¿ok? Y los porcentajes de ser necesario, tal cual nos los pide el ejercicio. Entonces empezamos. Ejercicio número 1, primera ley de Mendel. Establece la F1 para el cruce de un ave roja con un ave azul, sabiendo que la ave roja es dominante sobre los azules, ¿ok? Y ambos son homocigotos. Acá podemos saber que el ave roja es de letras mayúsculas, podemos colocar RR mayúscula o AA mayúscula, como ustedes quieran, porque es homocigoto. Y para el ave azul es la misma letra, pero en minúscula. Y vamos a establecer la primera generación filial, tanto con el fenotipo como con el genotipo. ¿Ok? Una simple ley. Todos nos van a dar iguales, 100% heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, si elegimos la A, si elegimos otra letra, la letra mayúscula que elijamos minúscula, la letra que elijamos mayúscula, porque sigue siendo heterocigoto, ¿ok? En el resultado, estoy explicando el resultado. Y 100% va a ser rojo, debido a que el rojo es dominante sobre el azul y estamos hablando de la primera generación de una primera ley. Todo es igual, es ley de la uniformidad, todos van a ser iguales. Aquí es donde nos vamos a ir más profundo, ¿no? Vamos a ir caminando más hacia lo profundo. En la segunda ley dice, establece la segunda generación filial para el mismo cruce de aves rojas y aves azules. Con su descendencia, en este caso los individuos son heterocigotos, quiere decir que con los individuos que me dieron aquí, con la primera generación filial que me dio aquí, voy a tomar 2 individuos de esos y los voy a cruzar para la segunda generación filial. ¿Ok? Ambos son heterocigotos, quiere decir que ambos poseen alelos del color. Aparte, realiza el cuadro de Punnett para saber las proporciones genotípicas y fenotípicas. Mire, acá me habla de proporciones, no me habla de porcentajes. Ojo con eso. En el cuadro de Punnett primero me habla de que establezcamos la primera generación, genotipo y fenotipo, ¿no es cierto? Pero en este caso me habla de proporciones. Recuerden que no podemos hablar de proporciones y porcentajes al mismo tiempo. Proporciones es 3:1, 2:2, ¿ok? De acuerdo a los cuadritos. Si tengo 4 cuadros, ¿cuántos fueron de tal y cuántos fueron de tal? ¿Ya? En este caso debería dar 3:1. Así que cuidado, no podemos hablar de porcentajes. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, para la tercera ley, que es el último ejercicio,
que lo están practicando en la guía y lo van a practicar ahora con este, dice, se tiene una pareja de perros. El macho es de color negro con las orejas caídas. Homocigoto, ojo, quiere decir que sus características son mayúsculas todas. La hembra es de color beige con las orejas alargadas. Homocigoto, quiere decir que también tiene los mismos alelos, o mayúsculas o minúsculas. Se sabe que el color beige es dominante sobre el negro y que las orejas alargadas sobre las caídas. Entonces, el perro negro es homocigoto, ¿es cierto? Es homocigoto, pero recesivo para el color negro y recesivo para las orejas caídas. Este macho es recesivo totalmente, quiere decir que sus letras son minúsculas, ¿ok? Y la hembra, en este caso, es homocigota dominante, ¿no es cierto? Porque el beige y las orejas alargadas son dominantes sobre las anteriores. El macho tiene genotipo NN, nos están dando los alelos, no podemos usar cualquier letra. Y la hembra es NA mayúscula mayúscula, ¿ok? Y en este caso es NA minúscula minúscula. ¿Cómo sería su F1 y sus proporciones? Ojo, aquí también nos están hablando de proporciones, no podemos hablar de porcentaje. Genotípicas y fenotípicas. Obviamente aquí me va a dar 16 de 16, beige con orejas alargadas, ¿ok? Y ahora, de la primera descendencia, que nos va a dar toda así, ¿ok? Individuos heterocigotos con, de color beige con orejas alargadas, señala cuál sería su genotipo y fenotipo igualmente. Quiere decir que debemos hacer dos cuadritos, uno para la F1 y uno para la F2, ¿ok? Pero acá está mal redactado. A ver. De la descendencia de la F1 realiza un cruce. No, está bien. De la descendencia de la F1 realiza un cruce de los individuos heterocigotos. Acá nos están dando los alelos, señalando el genotipo y el fenotipo. Perfecto. Entonces, chiquillos, esto también va a ir adjunto a la guía anterior, ¿ok? A la clase 22. Y cualquier consulta, acá está mi correo, para que lo podamos hacer antes de la prueba, ¿ok? Aclaremos dudas que tengan. Y dice que como sugerencia lo hagamos a lápiz para poder borrar si tenemos un error, que lo hagamos en un cuaderno u hojas blancas, que seamos ordenados al momento de plasmar los caracteres, ¿ok? Que pueden ocupar colores para diferenciar los alelos, ¿ok? Un color para el dominante y un color para el recesivo, y si tiene dos características, otros colores para lo demás, ¿ok? Leer bien los ejercicios, no confundirnos si nos piden, por ejemplo, en este caso nos piden proporciones y no nos piden porcentaje, ¿ya? Y apoyarse en las clases previas, ¿ok? Apoyarse en la clase 21, en la clase 20 y en la clase 22. La primera ley, la ley de la uniformidad. Padres homocigotos, hijos heterocigotos. La segunda ley habla de lo mismo, ¿no es cierto? Padres homocigotos, heterocigotos, perdón, hijos distintos. Acá los hijos en la segunda ley van a ser distintos, ¿ok? Y nos habla de proporciones. Tercera ley nos habla de padres heterocigotos directamente, porque el ejercicio no nos pide, pero en este caso los ejercicios que les estoy colocando sí pide la primera generación, lo cual debemos hacer un cuadro para la F1 y un cuadro para la F2, ¿ok? En este caso nos dan los individuos de la F1 directamente, no nos dan los padres homocigotos como nos los está pidiendo los ejercicios de acá, ¿ok? Y realizamos los ejercicios. ¿Tienen alguna duda para irlos resolviendo y ayudarlos antes de que hagan los ejercicios? No, profe. Bien, ¿seguro? Valentina, Naís, Vicente, Seguro. Nicolás, Felipe, Francisco, Catalina, Rafaela. No, profe. Bien, cualquier cosa, ahí está mi correo para que me escriban y me vayan mostrando cómo van, ¿ok? Y poco a poco van haciendo tanto el ejercicio
les recomiendo empezar desde cero, desde la primera ley, ¿ok? Para volver a refrescar la memoria. Hacen ejemplos ustedes de la F1, de la primera ley, hacen ejemplos de la F2, de la segunda ley, y empiezan con la tercera ley, para luego hacer la guía, ¿ok? Recuerden que la guía lleva ponderación y es parte de las evaluaciones de este segundo semestre. Pero recuerden que debemos ir procedimentalmente. Entonces, refresquen la guía 1, que es la clase 20, refresquen la clase 22 y luego hacen la clase, refresquen la clase 20, la clase 21, hacen la clase 22 que se las voy a publicar hoy y luego, al momento de refrescar, hacen la clase 23 que es la guía de actividades, ¿ok? Y me pueden ir mostrando por correo a través de fotos y qué dudas tienen. Si se quedan estancados, me escriben por el correo y así los voy ayudando, ¿ok? No los escucho. Ok, profe. Ok, aparte de eso, recuerden que la prueba es el viernes siguiente, ¿ok? La prueba final. Por lo cual, obviamente, el viernes siguiente publicamos a las 8:15 la prueba, realizamos la prueba tal cual como siempre hemos hecho las pruebas virtuales, ¿ok? Y nos vemos el próximo viernes arriba para dar la calificación final, ¿ok? El 20 sería la prueba y el 27, pero la podemos adelantar para el miércoles 25, dar las notas finales tanto de biología como de química, ¿ok? Sí, profe. Ok, mis niños, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Bien, entonces, por el día de hoy nos podemos desconectar y ya sabemos que nos vemos el miércoles para publicar la prueba, ¿ok? De química y el viernes para la prueba de biología. Estoy en mi correo, cualquier consulta para los ejercicios de biología, ¿ok? Así que nos vemos entonces por correo para ayudarlos. Chao, chao, chiquillos. Se me Chao, profe. cuidan. Bien. Chao, chao. Feliz Chao, fin de semana, profe. niños.